Bueno, pues nada, muy breve para dejar protagonismo a los que lo merecen. Muchísimas gracias a Julio, Fundación Civismo, Asociación Pompaelo y muchísimas gracias a Rosa, que no es la primera vez que viene aquí, ya ha estado más veces departiendo con nuestros colegiales. Simplemente pues daros la bienvenida a nuestra casa en nombre de los padres colegianos y de la comunidad colegial. Que esto es una casa que ha sido siempre un foro de debate donde se pueden compartir ideas, se puede confrontar, es una cosa que nos falta en la sociedad de hoy. Y entonces, pues simplemente que tengáis un rato muy agradable y yo creo que la charla lo merece y la ponemos. Muchas gracias y bienvenidos. Bien, pues ahora me toca a mí la parte más bonita, aunque a mí me da una especial ilusión, que es presentar a Rosa. Rosa Díez, a la que yo conocí con 20 y muchos años, bueno, alguno más, ¿no? En el Parlamento Europeo. Y la verdad es que ya le brillaban los ojos de esa vocación política y nos había invitado a un grupo de navarros, nos había invitado, es decir, mi hermano estaba allí en Europa y nos había invitado a un grupo de navarros y entonces pues había escogido con muchísimo cuidado los más emocionantes dentro de todo el arco político, ¿no? Y entonces del Partido Socialista me acuerdo que vino Rosa y a mí me gustó mucho porque no repetía el mensaje del presidente de entonces, sino que hablaba con voz propia, con ideas suyas y la verdad es que me conmovió, la verdad es que fue con todo el respeto a los demás partidos políticos, fue la que más me gustó, porque en el fondo transmitía ella misma, transmitía sus anhelos, su ilusión, ¿no? En fin, bueno, yo creo que luego pues la vida ha demostrado pues, que la coherencia que ha tenido, ¿no? Cuando ella se desencanta del socialismo aquel, y entonces, pues bueno, pues funda UPyD, toda la trayectoria. Todos sabemos pues, que ha recorrido prácticamente todos los puestos políticos posibles, desde el Parlamento Europeo, todo, la Diputación de Vizcaya, bueno, el Congreso, yo creo que ha recorrido todo. Y bueno, y es una mujer que sigue luchando por la verdad, sigue luchando por la libertad. Yo creo que sería como una luchadora por la libertad, ¿no? A mí entonces, cuando tuve la oportunidad de organizar una conferencia junto con Pompaelo, pues me acuerdo que me hizo mucha ilusión, pero luego, cuando vi el libro que había escrito, pues es que es un relato maravilloso, ¿no? De unas vivencias familiares que yo creo que os va a enganchar desde la primera página, ¿no? Y muy bonito, ¿no? La situación dura que vivió su familia y la que vivieron muchos, ¿no? Del desprecio de los unos y los otros, ¿no? ¿Entendéis, no? Yo creo que la narrativa es muy buena. No sé si te vas a presentar al planeta, pero bueno, no me pedirías que te lo diesen, ¿no? Y entonces, pues eso, ¿no? Yo creo que todos conocemos muy bien todo el currículum de Rosa, no he querido. En Wikipedia había 25 páginas, con lo cual tenía demasiado donde escoger. Al final, de hecho, casi voy a hacer una presentación personal de ella. Siempre hay como varias veces, otra vez me acuerdo que me la tropecé en San Sebastián, en la calle Mayor, cerca de Santa María, de la Santa María del Coro, y me dio una pena porque tenía que ir acompañada de escoltas, ¿te acuerdas? Me acuerdo ahí, no, es que me obligan, dijo ella, no me gusta, pero es que tengo aquí una hija y tal. La verdad es que luego, otra vez que así, me acuerdo, la tengo muy viva, fue cuando las traje, antes de las últimas elecciones, las dejé en una conferencia con Santi González, la periodista célebre, ¿no? Y la verdad fue en el Colegio de Médicos y me acuerdo de que arrancó no solo los aplausos, sino muchas lágrimas de emoción por cómo defendía desde su punto de vista, pues esa libertad que ella no solamente la dice, sino que la llevan los ojos, ¿no? Y eso, entonces yo no me voy a alargar más porque lo apasionante es escucharla a ella y tan solo lo que quiero es decir que este acto lo comparto con la Asociación Navarra Pompaelo, en que aquí tenemos a Antonio Mizcoz, que es su presidente, ¿no? No, que va.
El de comunicación, nada más. El de comunicación, don Miguel Forner está por ahí. Bueno, entonces yo, si quieres decir unas palabras, y luego él también dirigirá el debate para que tenga también el protagonismo. Si quieres, yo creo que procede que sea. Casi procede, y luego si quieres. Que es aquí me están esperando a mí. Perfectamente. Bueno, pues nada más. Pido un aplauso muy fuerte. No, creo que esto no sirve para... ¿No? Bueno, tenemos aquí, como veis, una diferencia técnica. Buenas tardes, tardes, noches a todos. Muchísimas gracias por acercaros a este acto político con mayúsculas. Uno está acostumbrado a que se consideren actos políticos aquellos en los que actúan políticos en activo, se suele decir, ¿no? Es decir, tú ya no estás en la política, ya no eres política en activo. Y yo siempre empiezo por contradecir la afirmación. Yo soy política, actúo políticamente, estoy en activo, lo que no estoy es en la política institucional ni en ninguna política partidaria, pero en la medida en la que soy un ciudadano, una ciudadana, y no renuncio a serlo, pues estoy haciendo política como ustedes, que han tomado una decisión política de venir a un acto, a escuchar, a hablar, a debatir, a reflexionar conjuntamente. A veces, en fin, hay quien piensa que hay muy pocos ciudadanos que tengan interés por estas cosas, que la gente no se mueve si no es por un interés particular, pero bueno, actos como el de hoy, en esta tarde-noche de Pamplona, con todos los que aquí nos hemos juntado y llenando prácticamente este salón de la Rona, pues contradicen esa idea negativa de la capacidad de los ciudadanos para moverse y para implicarse. O sea que empiezo por agradecerles que hayan querido compartir, naturalmente por agradecer a quienes han organizado el acto, al Colegio La Rauna por cedernos esta sala, a Julio, a Izco, en fin, a todos y a ustedes en primera persona. Maquetos es un libro que no pretendía ser un libro. Voy a empezar por ahí. Alguien me lo preguntaba antes de sentarnos en los prolegómenos. Alguien me ha dicho, ¿por qué escribe usted en tercera persona? Los que estén en la sala que no hayan leído todavía el libro, porque lo han comprado a la entrada, que por cierto ha sido un éxito, creo que ha quedado 5 o 6 libros solos, se pueden comprar luego a la salida, el que se quede con interés, digo para firmar y esas cosas. ¿Por qué escribes en tercera persona? Yo escribo el libro en tercera persona, es la niña la que escribe el libro y va detallando esa historia. Pues el libro está escrito en tercera persona porque realmente esto no iba a ser un libro. Yo empecé a escribir para mis hijos, particularmente para mis nietos. Hace un par de años o así dije, voy a contar la historia. Voy a escribir lo que han vivido los abuelos, mis padres, cómo lo vivieron, el contexto histórico en el que lo vivieron, porque es la historia de mis padres y al ser la historia de mis padres es también la historia de un momento de nuestro país, de un momento de la construcción de la democracia, y es la historia de miles y miles de familias de toda España que emigraron interiormente de unos lugares a otros, muchos por motivos económicos y otros por motivos políticos, cual es el caso de mis padres, pero sobre la que se ha hablado muy poco o se ha escrito muy poco, porque, en fin, la historia política de quienes hicieron la transición, sobre eso se ha escrito, pero sobre su vida, sobre lo que significó, sobre cómo lo hicieron, sobre por qué lo hicieron, sobre cuáles eran sus emociones, sus pensamientos, su voluntad, sobre eso se ha escrito muy poco. Y sobre el contexto histórico en el que lo hicieron, hay una parte que está muy oculta, de la que luego les hablaré. Yo dije, voy a contar esa historia. Y entonces se la voy a escribir a mis hijos porque si no la escribimos quienes aún estamos vivos y podemos contarlo, esto se perderá. Esto no lo contará nadie. Se lo voy a contar para que cuando me muera mis nietos lo puedan leer. Esta es la historia de los abuelos, de los bisabuelos. Y me puse a escribir desde la posición de la niña que en casa era Rosa Mari, de la niña Rosa Mari, que soy yo, que es como me llamaban mis padres, ¿no? Y la niña empezó a contar la historia. Y cuando llevaba unos 30 folios o algo así escritos, pues la editorial, la Esfera de los Libros, me llamó la editora y me encargó un libro. Y yo escribí el libro anterior, que se publicó hace un año, La Demolición,
la gran tradición de Sánchez a la democracia, y ya pues esto lo guardé. Y cuando terminó, ya llevaba quinta edición, la editora me dijo, bueno, escribe otro libro. Y yo dije, bueno, ¿y sobre qué? Sobre lo que quieras. Digo, bueno, vale. Pero mira, tengo unos folios escritos, te voy a mandar por si puedes, cuando lo termine de hacer el relato, hacerme una edición barata. Me podéis hacer una edición barata porque es para casa, es para la familia, para los amigos y tal. Y se lo mandé. Y entonces ella lo leyó y me dijo, pero no, esto es un libro. Esto lo tienes que alargar, esta es una historia que hay que contar, para que nadie olvide. Bueno, y así la niña contó el libro y la niña cuenta, así un poco desde fuera, toda la historia. Es una historia, sí, intimista, íntima, personal, la de mis padres, la de un hombre y una mujer, socialistas y republicanos, él nacido en Burgos, ella nacida en Santander, que se casaron ya en Santander cuando vivían en un pueblo de Santander, un poco antes de estallar la guerra civil, que él se fue al frente en Santander, con la República, naturalmente, como digo, socialista republicano, y que mi madre se fue detrás a trabajar en Santander para estar cerca de él, que estaba allí en el acuartelamiento. Cuando Franco ganó, vamos, los nacionales entraron en Santander y ganaron la batalla de Santander en el 37, si no recuerdo mal, pues a mi padre lo detuvieron junto a tantísimos y en unos juicios sumarísimos de esos que se hacían entonces, esto no lo digo para dar pena, lo digo para contextualizar, un poco para la historia, le condenaron a muerte. Tuvo la suerte de que no lo sacaron. O sea, en aquellos años en los que había sacas, en aquellos meses, salían compañeros suyos, bueno, pues él tuvo la suerte de que no lo sacaron. Terminó la guerra y lo trasladaron a una cárcel que era en Bilbao, la cárcel de la Reina, que ya no existe. Y entonces mi madre fue detrás. Y se paró en un pueblo, que es el pueblo donde yo he nacido, que se llama Sodupe, que tenía una fábrica de sacos, la Conchita, una fábrica de sacos. Se llamaba de hilados y tejidos, pero era de yute, hacían sacos, ¿no? Y ella se quedó allí porque había un trabajo, y porque encontró un trabajo, pero no conocía absolutamente a nadie. Alquiló una habitación con derecho a cocina, que se decía, los mayores recordarán eso, pero la inmensa mayoría de los que aquí están no saben lo que es eso. Es una habitación en una casa con derecho a cocina, y desde allí, bueno, a mi padre entonces le hicieron un juicio normal, se reunió el Tribunal de Guerra en Bilbao y tal, los juzgaron y, bueno, oye, le conmutaron la pena a muerte, le condenaron a 30 y tantos años, y bueno, pues estuvo en la cárcel 6 años y después salió en libertad provisional. Bueno, entonces, allí en ese pueblo nacimos mis dos hermanos mayores y yo, mis hermanos que me llevan 9 y 7 años. Allí se casaron mis padres. Bueno, estaban casados por lo civil, pero para trabajar a mi padre le exigieron libro de familia y ellos, que eran como eran, en vez de ir donde el cura y decirle nos acabamos de conocer, nos hemos enamorado y queremos casarnos, fueron y le dijeron somos ateos, pero si no nos dan el libro de familia y no nos casan por la iglesia, pues no podremos trabajar. Y el cura les dijo, bueno, ahora son ateos, vaya usted a saber lo que serán mañana, y les casó. Entonces, la demostración de que realmente, por encima de todo, de las sotanas, de los uniformes y de lo que sea, están siempre las personas. Bueno, y allí se quedaron y allí vivimos. Es la historia de esa familia que llegaron expulsados de su tierra por las circunstancias de una guerra civil, una dictadura les llevó al País Vasco y a partir de ahí construyeron una vida, una historia, una familia. Trabajaron para que en sus hijos no se repitiera la historia. En mi casa se hablaba mucho de política, mucho. Mi padre nos hablaba de la guerra, de la república. Bueno, de la guerra yo no tengo anécdotas de la guerra, no recuerdo ninguna anécdota de sufrimientos de la guerra, nunca me ha contado nada, ni me contó nada, yo de eso no recuerdo, pero sí de la república y sí de la guerra en el sentido de por qué fueron a la guerra. Mi padre era republicano, como les digo, y socialista, pero era, en fin, lo de ir a la guerra para defender la república, en mi entendimiento de niña era defender el orden constituido. La república era lo legal, era el orden constituido. Aparte de que su modelo de gobierno era el republicano, pero sobre todo, vamos, no le cabía ninguna idea de que había que defender la república. Nos hablaba mucho de la guerra, pero nunca con rencor. Y mira que había estado, en qué circunstancias, ¿no? Que el abuelo se murió en la cárcel, el padre de mi padre era maestro y juez de paz.
y murió en la cárcel durante la guerra, porque le cogieron a él porque no le podían coger a mi padre ni a un hermano que tenía que era de la CNT, y entonces le cogieron al abuelo y el abuelo se murió. Mi padre siempre decía que se murió de pena, el caso es que se murió en la cárcel, y bueno, mi padre tenía motivos para tener resentimiento, supongo, ¿no? Sí, pero no nos hablaba con resentimiento, quería volver atrás, pero no quería ganar la guerra con efectos retroactivos, quería volver atrás para no repetir la guerra. O sea, su historia era esa, que no se repita, que no se repita, ¿no? Y entonces, bueno, pues esa educación democrática, política con mayúsculas, es la que nosotros, mis dos hermanos y yo, oíamos en casa, sentados en el portal de la casa, alrededor de mi madre que cosía, mientras mi padre leía o releía el periódico, mientras nos hablaba de estas cosas. Allí yo aprendí, sin teorías, aprendí a entender lo que era la democracia. Para mí la democracia era hablar de esas cosas fuera de casa. O sea, poder hablar en la calle sin miedo de las cosas que hablábamos en casa, porque en casa hablábamos de cosas que no se hablaban en el colegio. Hablábamos de las cosas que en el colegio no se hablaban. Cuando yo era pequeña, yo nací en el 52, yo la palabra maqueto no la oí hasta mucho más tarde. A mí, yo entonces no sentía ese rechazo por haber venido, porque mis padres habían venido a vivir de otras partes. Mis hermanos que iban a la escuela pública luego contaban que sí, cuando me han contado ya de mayor, que a ellos sí en el colegio ya les decían maquetos, ya eran de fueros. Yo eso no lo sentía. Era tan raro aquello, que también lo cuento en el libro, para que os hagáis una idea, que a mi barrio, donde yo nacía y donde yo nací y donde yo vivía, llegó una familia de Guipúzcoa. Un matrimonio y una niña de mi edad, y a esa familia la llamaban la vasca, y era porque eran los que hablaban euskera. O sea que los que vinieron de Guipúzcoa eran la vasca, y nosotros resulta que éramos maquetos, durante la democracia, o sea, malos españoles durante la dictadura porque no éramos franquistas, y malos vascos durante la democracia porque no éramos nacionalistas. Éramos los maquetos. Mi padre decía, hija mía, siempre desubicados. O sea, siempre estábamos desubicados. Bueno, pero lo curioso es que, efectivamente, durante la democracia empezamos a sentir que éramos maquetos. ¿Por qué? Porque el nacionalismo vasco, que no existía, en mi pueblo no había nacionalistas. En mi pueblo había un socialista, un comunista y un nacionalista. En las huelgas de los años 60, cuando había huelgas en Asturias y todo eso, venía la pareja de la Guardia Civil y se llevaba a mi padre. Se llevaba a mi padre, al comunista y al nacionalista. Pasaban una noche o dos en el cuartelillo y volvían tranquilamente a casa, después preventivamente, era una cosa profiláctica. Pues se armaba el jaleo, se lo llevaban al cuartelillo y volvían a casa. Pero había eso, un socialista, un comunista y un nacionalista. Oye, cuando se murió Franco, estalló el antifranquismo del nacionalismo. Porque hasta que no se murió Franco, es que Franco veraneaba en San Sebastián. Claro, los jóvenes no recuerdan estas cosas, porque de esta parte del nacionalismo vasco nadie ha escrito. Y ese es el contexto histórico, el de la familia. Esta es la parte del contexto histórico que yo escribo también en el libro. Hay que entender por qué nos llamaban maquetos. ¿Por qué este desprecio? Porque tienen un fondo racista, supremacista. Porque el nacionalismo es eso, está basado en un supremacismo, en un idealismo de raza, en un sentirse superior a los demás. No es cuando te dicen que son diferentes, lo que te quieren decir es que son mejores, que son de una raza superior. Y por eso nosotros, los que habíamos venido de fuera, mis padres, los que habíamos nacido allí, pero no renunciábamos a ser ciudadanos españoles, o sea, no nos hacíamos de la religión verdadera, porque el nacionalismo es una religión. Si no te hacías de la religión verdadera, pues eras maqueto. Si te hacías de la religión verdadera, o sea, si te arrimabas al bachoqui, si ya ibas y estas cosas, ¿no? Y hacías como que tú también eras más vasco que ellos, porque ellos confunden nacionalista con vasco, entonces te aceptaban en casa, pero te aceptaban en casa de esa manera. Como decía Arzayus, bueno es que vengan al caserío, bueno es que les des trabajo. Bueno es que se sienten en tu mesa incluso que se casen con la hija, pero el caserío es mío. Entonces, este pozo racista
del nacionalismo vasco, del Partido Nacionalista Vasco, no de los nacionalistas que matan, no, del Partido Nacionalista Vasco, del nacionalismo llamado bueno, del nacionalismo institucional. Sobre esto no se ha escrito. Es el lado oscuro del nacionalismo. No se ha escrito porque no se ha querido escribir, porque se ha querido tapar y porque lo han tapado sucesivamente la izquierda y la derecha. La izquierda por estrategia, porque también la izquierda renunció a llamar España a España, la izquierda en la que yo misma milité, Mi madre me acuerdo que decía, ¿por qué dicen, después de muerto Franco, por qué todo el tiempo dice todo el mundo el país? Le llamaba la atención, o sea, que el país y no España. No, bueno, la izquierda porque renunció, es la única izquierda europea que renunció a llevar la bandera desde el primer momento, que renunció a hablar de la nación desde el primer momento, que renunció a hablar de España y que quiso, digamos, unir la idea de España con la idea de Franco. La única izquierda democrática europea que mantuvo esa unión por estrategia. La derecha por complejo. Pero realmente ni los unos ni los otros defendieron la idea. Y por eso, como por complejo o por estrategia, habían decidido, en fin, homologar, ahormar, abrazar al nacionalismo y reconocerle una historia democrática que nunca tuvo, y de eso voy a hablar también, una historia democrática que el PNV nunca tuvo, como iban a ser sus socios, le quisieron reconocer esa historia democrática que nunca tuvo y por tanto nadie ha escrito sobre las raíces y sobre la pulsión y sobre la adoración, porque adoración había de la dirección del Partido Nacionalista Vasco con el nazismo, con el Führer. Eso lo escribo en el libro y entonces me dirán ustedes, pero esto usted se lo está inventando, ¿no? Porque ahora, quiero decir, yo estoy segura que, no digo los más jóvenes y los menos jóvenes, la gente no conoce el pasado, en fin, la pulsión racista y la emoción del nacionalismo vasco por el Führer, que era mutuo, por cierto, por los nazis. Claro, cuando hablas, por ejemplo, de la batalla de Santander, que, bueno, la batalla de Santander, lo que fue la caída de Santander, es que antes de que cayera Santander, o de que los nacionales entraran en Santander, para decirlo con las palabras que ustedes quieran, es que el Partido Nacionalista Vasco, la dirección del Partido Nacionalista Vasco, pactó en Santoña con los italianos de Mussolini. Es que traicionaron a la República. Es que mi padre lo contaba, yo lo cuento en el libro también. Mi padre decía, bueno, yo me di cuenta de que aquello no tenía ningún futuro cuando estábamos en Santander y unos eran los vascos, otros eran los asturianos, otros eran... Allí no éramos los republicanos, no, aquello era cada uno solo obedecía a sus mandos. Entonces, es que el Partido Nacionalista Vasco pactó con Mussolini. Si no pactó con Franco fue porque Franco despreció ese pacto. Con Mussolini, que mandaba las tropas italianas, que no solo estaban con Franco, sino que una de sus divisiones habían bombardeado Guernica 2 meses antes. Guernica la bombardeó el Cóndor alemán y una división de italianos. El PNV pactó con ellos. ¿Esto lo recuerda a la gente? No. Es que mucha gente, la historia que se ha escrito, es que mucha gente cree, muchísima gente cree, algo así como que Franco hizo la guerra civil contra el nacionalismo vasco o contra Euskadi. Es que mucha gente cree eso. Que es que Franco hizo la guerra contra Euskadi. No, es que el PNV fue colaboracionista durante todo el tiempo y explosionó el antifranquismo cuando Franco ya había muerto. De la misma manera que hay mucha gente que cree que ETA mató contra la dictadura. Hombre, no, ETA mató 46 personas durante la dictadura y hasta 857 durante la democracia. Durante y contra la democracia. Durante y contra la democracia. Para evitar que triunfara la democracia. Porque su modelo totalitario es incompatible con la democracia. Y lo que quería era conseguir que no triunfara la democracia. Pero la historia del PNV, puede decirme, bueno, ¿qué interés tiene usted en sacar esto ahora? No, es que para conocer lo que hoy ocurre, para comprender, para entender algunas de las cosas que ocurre hoy, hay que conocer la verdad y hay que conocer el pasado. Ustedes saben, por ejemplo, que los diarios de José Antonio Aguirre, porque algunas veces cuando dices lo del nazismo y lo de, en fin, este poso reaccionario y este poso fascista del Partido Nacionalista Vasco, racista, que esta es la palabra real, pues es cosa de Sabino Arana o de alguna de estos. No, es que los diarios del Lehendakari José Antonio Aguirre, un hombre educado en Deusto,
una persona de mundo, o sea, en fin, perdónenme la expresión, un tuercebotas, alguien que no había leído un libro en su vida, no, un hombre educado. Este hombre, cuando se iba al exilio, después de la guerra civil, paró en Berlín y paró delante de la Cancillería, porque había una reunión del Führer, de Hitler, con Oshima, y esperó delante de la Cancillería a que salieran a buchearles. No, él cuenta en los diarios manuscritos que esperó delante varias horas a que salieran Hitler y Oshima, y que tenía dos banderas en la mano, que gentilmente le habían dado unos hombres de las SS. En una era la bandera nazi, la otra era la bandera de Japón. Y la emoción que sintió cuando salieron los dos y las masas les aplaudieron. Esto está en los diarios manuscritos de Aguirre. Y me dirán ustedes, ¿y dónde están los diarios? Estos del PNV que han querido traer el Guernica y que cada 2 por 3 están en Washington, en la Biblioteca de los Estados Unidos desde el año 1954. ¿Por qué no los traen? ¿Por qué no hay excursiones a ver los diarios? Porque ahí está el corazón del PNV. Ahí está la oferta que hizo la dirección del PNV a Hitler de hacer un pacto y de reconocerle, explicando cómo, hombre, que la guerra no estaba muy bien, pero para que doblegara a determinados pueblos era necesario matar, porque está ahí escrito. Ahí están los documentos de los nazis que vinieron al País Vasco y dijeron, esta raza sí. Esta es la raza con la que nosotros tenemos que pactar para construir la Europa ideal, que es la Europa de las razas y no la Europa ficticia que decían los nazis de las naciones. Bueno, ese pasado del nacionalismo vasco explica muchas cosas. Es un pasado, explica muchas cosas del presente. Y es un pasado que tenemos que conocer, sobre todo para que no perviertan ni la historia ni el lenguaje. Para que cuando un nacionalista vasco se levante y nos quiera dar lecciones de democracia, para decirle, oye, perdona, no. Yo no te he preguntado a ti lo que has hecho tú o lo que hizo tu abuelo, pero realmente la democracia a España no la trajisteis vosotros. O sea, vosotros no trajisteis la democracia a España. Vosotros no os enfrentasteis con el franquismo. Vosotros tampoco la habéis traído después, mientras ETA mataba. Tampoco. Entonces, que no nos den lecciones. Hay que entender por qué maquetos. Hay que entender por qué reivindican un trato diferente, porque se creen superiores. Hay que saberlo y esta historia, en este contexto histórico, hay que contarla. Yo digo, en el libro, la editorial al explicar el libro dice, para que nadie olvide. Sí, para que nadie olvide, pero antes que para que nadie olvide, para que todo el mundo conozca. Para que conozca la parte humana de estas personas, en fin, de la generación de mis padres, de toda España, que emigraron desde toda España al País Vasco a Cataluña, que en un sitio nos llamaron maquetos o coreanos y en otro sitio charnegos, pero que tuvieron un eje de unión, que es que todos ellos se comprometieron para que no se repitiera la historia. Eso es lo que nos han enseñado los mayores, que no se repita la historia. Ese es el pacto de la transición. O sea, aunque nos lo expliquen en los libros como un pacto político, es el pacto humano de quienes sufrieron la guerra y no quisieron que sus hijos heredaran ese sufrimiento. Es el pacto de esas personas que no quisieron, insisto, que en ellos se repitiera su historia. Voy a ir acabando porque me interesará que haya debate sobre estas cuestiones o sobre lo que quieran, pero para explicar, digamos, el tamaño humano yo lo cuento de mi padre y de mi madre, pero sé que es asimilable a miles y miles de personas de esa generación, a la inmensa mayoría de los españoles de esa generación. Cuando se votó la Constitución del 78, mi hijo tenía 2 años y medio, Diego, y mi padre se empeñó en que fuera con nosotros a votar. Y llovía a todo llover, y yo prefería que se quedara en casa con la abuela. Y mi padre me dijo, no, hija mía, tiene que ir porque cuando sea mayor le tienes que contar que el día que se aprobó la Constitución él estaba allí, porque si lo hacemos bien no tendrá que votar otra en su vida. Ese es el mensaje. Si lo hacemos bien no tendrá que votar otra en su vida. Eso es lo que nos enseñaron. Eso no es solo el pacto político de la transición, es una enseñanza humana, vital, de personas que sufrieron y quisieron dejar para sus hijos una España mejor, un país que progresara, un país en el que ellos fueran libres, en el que sus hijos fueran libres, en el que
insisto, no se repitiera en ellos la historia de matarse entre hermanos. Es una historia íntima, intimista, personal, pero es una historia política de este tiempo político y de sus protagonistas. Porque los tiempos políticos tienen protagonistas, que no son los que salen en los telediarios, en los informativos, los nombres que pasan a la historia, los nombres con un nombre y apellido y currículum. Son los nombres de todas esas personas anónimas que han hecho posible que hoy estemos hablando de esto y viviendo en un país democrático, en un país que forma parte de la Unión Europea, que es parte de Europa, que fue, por cierto, el sueño de nuestros mayores. El sueño de mi padre era que España pasara a ser parte de Europa, porque él pensaba que si éramos Europa no se volvería a repetir una guerra civil. De hecho, y con esto sí que termino, también lo cuento en el libro, cuando Eisenhower ganó las elecciones en Estados Unidos, mi padre le pidió a mi hermano, que entonces tendría 7 o 8 años, que escribiera una carta. Y mandó una carta a la Embajada de Estados Unidos en Madrid, a Eisenhower, felicitándole por haber ganado. ¿Por qué mi padre, un obrero en aquel momento, un hombre que tenía esa trayectoria vital, quería eso? Porque para mi padre decía después, bueno, claro, la secretaria la pondría en las cartas de felicitaciones, pero claro, no era una felicitación, era una esperanza. Eisenhower, que hizo lo que hizo en la guerra europea, en la guerra mundial, si gana en Estados Unidos, algo nos ayudará en España, ¿no? No era felicitación, era esperanza. Entonces, era la esperanza y a la vez el optimismo. Siempre una carta de un niño, cuidando, no decir cosas inadecuadas para que pudiera llegar, pero que sí, estaría en las felicitaciones, pero era la esperanza. Eso es lo que nos han legado, en fin, un país construido a partir de esas emociones, de ese humanismo y de ese valor y de esa resistencia, porque sí, efectivamente, ellos eran la resistencia. Muchas veces me preguntan, ¿usted por qué no se ha ido del País Vasco? Con lo que ha pasado, con lo que hemos pasado todos, no me refiero a mí, ¿no? Y tal. Bueno, pues yo aprendí también en casa. Una dictadura nos ha traído, otra dictadura no nos va a echar. Y como eso lo aprendí para mí misma, pues he procurado practicarlo también para mis hijos. Muchas gracias. Pues no lo han visto ustedes. José Mari, la niña, la hija de Heraclio de María, a la que todavía hoy le brillan los ojos y le vibra la voz, expresando lo que aprendió de sus padres, que las pasaron tan gordas de un lado y del otro, de sus intervenciones en televisión o en las radios, porque don Heraclio y doña María le enseñaron muy bien. Vamos a abrir un turno de preguntas. Yo le voy a dejar el micrófono a Rosa, porque sé que todos ustedes escucharán mi vibrante voz de tenor navarro y serán ustedes capaces, además, porque creo que no tenemos micrófono inalámbrico, ¿verdad? Pero puedo dejar este si quieres. No, porque ese tampoco nos sirve para la megafonía de la sala, no nos sirve, eso nos sirve para la grabación. Pero bueno, yo sé que ustedes se van a esforzar y en hacer las preguntas bien alto y bien claro. Así que si ustedes van levantando la mano, los que estén interesados en preguntar, tengo la primera pregunta aquí, por favor. A ver, Rosa, los navarros éramos majitos también, porque Navarra fue no contra Franco, fue contra la República. Teníamos 40.000 voluntarios en la Plaza del Castillo y luego los 30 de Artejona, que dice que tomaron Bilbao. Éramos también maquetos. Pero mira, para mí no hay maquetos. Entonces, ni el maqueto tenía que ver con ser franquista o no ser franquista. El maqueto es una denominación del nacionalismo vasco hacia quienes no
son vascos nacidos en Euskadi, pero sobre todo a quienes no son de la religión nacionalista. O sea que tú puedes haber nacido fuera, pero si te haces del PNV, te reciben en casa. ¿Me entiendes? O sea que Baqueto no tiene que ver con ser... ¿No eres el PNV? Eres navarro y no eres del PNV. Bueno, yo no sé cómo les llaman los del PNV a los de Navarra. Les llaman vascos, yo creo, porque el PNV considera que Navarra es parte de Euskadi. No se lo tengo que explicar a usted. Pero en todo caso, no tiene que ver, lo de Baqueto no tiene que ver con la consideración de ser republicano, de ser socialista, de ser de derechas o de ser de izquierda. Baqueto es despectivo, es peor, es de una raza inferior. Significa que eres, en fin, de segunda categoría. No tiene nada que ver con haber ganado o perdido o ser republicano o antirrepublicano. O sea, es eso, de una religión inferior, o sea, de otra raza. A ver, si tú te haces del PNV, como he contado lo de Arzallus, no te llaman maquetos, pero si nunca te terminarán de considerar del todo, salvo que te hagas más papista que el Papa. Tú sabes que eso ocurre, ¿no? A veces, ¿no? O sea, te apellidas Fernández y quieres tener un cargo en el PNV, tienes que ser mucho más radical que los urrutico Echea, Medina, Goje, Ascoa, ¿me entiendes? Pero no tiene nada que ver con haber sido republicano. Oye, en mi pueblo había un socialista, un nacionalista y un comunista, como he dicho antes, y ahora todos son nacionalistas. Cuando inauguraron el Bachoqui, mi padre se fue con el amigo nacionalista a la inauguración del Bachoqui porque se empeñó el amigo y a los 5 minutos estaba en casa porque, según contó mi padre, oye, todos los que nos denunciaban a la Guardia Civil eran ahora los del PNV. ¿Me entiendes? O sea, es el nacionalismo que nació cuando ya Franco se había muerto. ¿Otra cuestión? Sí. Igual para que me pueda escuchar, a ver si... Igual te levantas. Sí, eso es. Perdón, me bajo un poquillo, o bueno, yo Ay, creo que me han escuchado con la mascarilla puesta. Se habla mucho de la época, pues, de tus padres, de la guerra civil, de la dictadura, la transición, y es que siempre se acaba hablando de socialistas o republicanos y franquistas y de derechas y derecha izquierda y nacionalista no nacionalista y voy a parafrasear a Loquillo, José María Sanz, cantante bien conocido en España, al que unos le han llamado lo que eran los otros y viceversa. Y una vez él dijo, yo no soy ni de una España ni de la otra, yo soy de la tercera. Y yo. ¿No? Eso es. Alguien que provenía de una España, que fue Suárez, contribuyó enormemente a articular esa transición política, y en el otro lado, alguien que había cometido, en mi opinión, vamos, y la de mucha gente, auténticos crímenes de guerra en Paracuellos, como Santiago Carrillo, pues se infiltró en España alguna peluca y cuando legalizaron el Partido Comunista el sábado de Pascua, salieron con la bandera roja de la Internacional Comunista y con la rojigualda oficial, sin el escudo, claro, como símbolo de que las dos Españas se daban la mano. A partir de entonces, los herederos nos hemos vuelto a constituir en rojos y azules o derechas e izquierdas. Esa tercera vía no acaba de... Yo creo que Suárez quiso encarnarla un poco con aquel CDS, pero bueno, luego después, vosotros cuando fundaste UPyD y tal, aunque probablemente no fuera lo que pensabais, mucha gente, de los que me incluyo, vieron un germen de esa tercera vía que se podría consolidar. Luego quizá, bueno, de aquella manera igual se ha visto un poquito con Ciudadanos. ¿Crees que es posible en esta generación o en la siguiente? Porque hablabas de que tu padre quería una España integrada en Europa. Esa tercera vía en Europa no es predominante, pero sí decide. Y sí es respetada y es tenida en cuenta. Yo en España todavía no la veo. ¿Tú crees que la podremos ver? Nuestra generación, la tuya, la mía o la siguiente. Gracias. A ver, la cuestión tú la has planteado, dices, igual UPyD no lo queríais, claro que lo queríamos, o sea, lo explicábamos, o sea, realmente la tercera España. O sea, pero es que en la tercera España caben todas las Españas. Esta es la cuestión, que la tercera España no es ni de rojos, ni de azules, ni de verdes, ni de amarillos. La tercera España es la nación. Que es que de la nación tampoco se habla en este país. O sea, la nación que no tiene nombre a continuación, nación, no, la nación. En la nación cabemos todos.
Entonces, cabemos todos porque la nación es la nación democrática, vamos. Y entonces, claro, naturalmente, ¿quién ha construido la nación democrática? Pues personas que venían de la derecha, de la izquierda y de la extrema izquierda. Y a lo mejor también de la extrema derecha, de lo que ahora llamamos extrema derecha. Pero no es que nos hemos vuelto, tú dices, ahora nos hemos vuelto otra vez. No, no nos hemos vuelto. Nos han llevado a esto. O sea, lo que está ocurriendo ahora en España no es una casualidad. No es que nos hayamos vuelto tontos los españoles o que nos hayamos asilvestrado. No, aquí hay una estrategia de volver a confrontarnos entre españoles, de volver a dividirnos, una estrategia que empezó con Zapatero y que sigue con Sánchez, de volver a romper y a volver a las dos Españas, a las que se mataron antes. Ahora no nos mataremos porque formamos parte de la Unión Europea y no nos dejarán que nos matemos, pero realmente aquí sobran voluntarios para sacar la camioneta. O sea, para sacar esa camioneta sobran voluntarios en este país. Y claro, es que esto es lo que no podemos consentir. Y esta es la batalla que tenemos que dar continuamente, la pedagogía democrática que hay que hacer en este país. Yo es lo que no les perdono a los gobernantes. Es lo que no les perdono. Que no haya sido por error, que haya sido por estrategia. Por una estrategia definida y basada en una cosa muy simple, que es tener poder con menos votos. O sea, conseguir el poder con menos votos. Que eso lo definió y lo escribió Zapatero, ¿no? Este ha roto todos los moldes, pero lo escribió y lo definió Zapatero, que yo estaba en el PSOE entonces, o sea que hablo porque lo he vivido dentro, ¿no? Hay que forzar la ruptura de la derecha democrática institucional española para que salga un ala a la extrema derecha, lo que hizo Mitterrand en Francia, y para que el PSOE, con menos votos, con una derecha dividida, tenga gobierno para siempre. Entonces, eso es lo que... O sea, esa es justo la elección contraria de la que dieron nuestros mayores. La transición fue todo lo contrario. No es que Suárez lo quisiera hacer. Suárez tenía un partido político que se llama el centro y tal, bien, lo que quieras. En fin, pero claro, es que era el discurso de entonces. Es que el discurso de la transición era ese. Y era el discurso que hacía, tú dices Carrillo, era el discurso que hacían los demócratas. No la derecha y la izquierda, los demócratas que luego ideológicamente se sitúan cada uno en un sitio y en otro. Y ese germen en España existe. Y le tenemos que dar forma. Hay muchísima gente que lo piensa y lo siente de esa manera. A ver, yo creo que este acto es un ejemplo de eso, que se repite por toda España y que te encuentras con mucha gente que busca eso. Mira, cuando estábamos ahí a la entrada firmando libros, ha venido una persona a la que hacía muchos años que no veía. Y se me ha presentado y me ha dicho, pero ¿qué es que representa este espíritu? Me ha dicho, no sé si te acuerdas de mí, yo era compañero tuyo, diputado en el Congreso de los Diputados. Era compañero tuyo. Era un diputado del Partido Popular, compañero mío, sí, compañero mío. Porque son mis compañeros. O sea, compañero mío. O sea, los únicos que no son mis compañeros son los enemigos de la democracia, aunque estén sentados en el Congreso de los Diputados. Y tienen nombre, tienen apellido y tienen historia. Pero claro, esa historia que nos enseñaron los mayores, de que hasta el día de las elecciones somos adversarios. Al día siguiente, compañeros. Bueno, pues ese pozo en España existe. Yo creo que hay que seguir dando la batalla hasta que ese pozo tome forma, se extienda y, bueno, oye, y honremos la memoria de nuestros padres, porque, vamos, no hicieron todo lo que hicieron para que se lo estropeemos ahora. Bueno, es una vergüenza que a la selección española la culpa la tenían las instituciones, que le llamen la roja. ¿Pero qué es eso Todo de la lo del roja? país que decía mi padre. Y cuando el equipo contrario lleva camiseta roja, ¿qué es? Pero es como eso, como lo del país que decía mi madre. ¿Por qué llamáis el país a España? Tenemos una pregunta aquí en primera. Igual cambio mucho de... ¿Qué pasó con Carlos Herrera y la COPE? Sigue en la COPE, ¿no? ¿Qué pasó contigo y con Santiago? Pues nada, que No nos enteramos. remodelaron los programas, tomaron la decisión de que algunos teníamos que dejar hueco y dejamos, pues ya está. Cosa de empresa. Yo sigo teniendo muy buena relación con Carlos Herrera. Quiero decir que vamos, pero bueno, estas cosas son así. Sí, al hilo un poco de la comparación que has hecho, ¿no? Cuando Mitterrand efectivamente lo que hizo fue eso y así se le copió, se siguió la misma estrategia. Y ahora que estoy leyendo Los amnésicos de Geraldine Schwartz, Historia de una familia europea, que es donde se destaca también cómo Mitterrand estuvo, hasta que llegó Sigas, no se hizo un replanteamiento de cuál había sido ese papel de la resistencia francesa y todo ese colaboracionismo con Vichy, ¿no? que tuvo Francia.
Y bueno, veo que hay como muchos paralelismos entre este Mitterrand y lo que estamos viviendo ahora aquí, pero en el peor sentido de la palabra, porque hizo falta que llegara Sirach para reconocer ese legado terrible que tenía Francia, al que nunca se enfrentó, cosa que se hizo Alemania en las aulas, con programas escolares y trabajándolo muchísimo, ¿no? Y pienso pues que habría que ahondar mucho más en lo que es la formación, en sobre todo todo este trabajo de memoria colectiva, que se habla mucho de memoria, pero sobre las víctimas, ¿no? Que tú también siempre has estado de su lado, y reconocer el papel, y eso es lo que está faltando, ¿no? Un poco veo el paralelismo con la política que siguió Mitterrand. No sé si me ha escuchado. Sí, bueno. No. Ella dice bueno, que ha faltado, que hay falta de memoria colectiva en España sobre todo lo que ha sido la transición y sobre lo que es nuestra historia. A ver, en España hemos construido la democracia, pero no ha habido pedagogía democrática. Entonces, en España no conocemos ni nuestra historia democrática, ni siquiera la de los últimos 40 años. Es decir, no se educa en valores democráticos ni en historia democrática, es decir, no ha habido pedagogía. En España llegó la democracia, en fin, porque Franco se murió en la cama, también hay que recordar. Construyeron la democracia, nuestros mayores, hicimos leyes democráticas, hicimos instituciones democráticas, pero aquí no se ha hecho pedagogía democrática. O sea, la gente cree que la democracia pues es una cosa que, oye, que llega y ya está, y a partir de que llega ya nadie tiene nada que hacer. No hay que defender las instituciones, no hay que defender la propia democracia, insisto, ni a las instituciones que la representan. No hay, he dicho, no hay educación en valores, no hay educación en nada, ni en conocimiento ni en valores. O sea, uno de los problemas más importantes que tiene en este momento nuestro país, y que es un aliado fundamental de quienes quieren confrontar a los españoles, es la desmemoria construida y una educación que son 17 sistemas educativos en los que no hay en común ni un 25% del currículum, en el que ya no solamente en los sitios donde hay nacionalistas se enseña en la mentira, se educa en la mentira y en el odio, sino en el que se ha optado por no educar ni en conocimiento. O sea, esto lo hace el gobierno por caer simpáticos a los estudiantes que tienen más de 18 años para que les voten. No. Lo hacen porque aquí hay un pozo totalitario en quien gobierna. Y nada es más manipulable que un ignorante. Y la apuesta por la ignorancia es una apuesta estratégica, pero estratégica y política con mayúsculas. O sea, que es que si no hay conocimiento, si no hay capacidad para competir, si vives del subsidio, si no tienes formación, si no eres capaz de pensar por ti mismo, pues dejas de ser ciudadano, aunque formalmente lo seas, y te conviertes pues, en un vasallo, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, Europa, Francia, hizo esa reconsideración, y sí, pero Francia tenía una ventaja. A pesar de no haber reconocido su propia historia, tenía una gran ventaja sobre nosotros. Es que la escuela en Francia es única. O sea, hay una escuela. Y la república es la república. Y luego sí, han cometido muchos errores y muchas cosas, pero hay un único currículum. Y los profesores, se suele decir que los profesores ganaron la guerra. O sea, realmente, ¿por qué? Porque hay una única escuela, un único discurso, un único país, una única nación. ¿Por qué insisto en lo de nación? Claro, es que la cuestión es que la unidad de la nación es un instrumento fundamental para garantizar la igualdad. Lo de la nación no es un elemento, digamos, político, abstracto, de derechas o de izquierdas. No, la pluralidad, la diversidad, todo eso es muy importante y muy enriquecedor siempre que esté garantizada la unidad. Porque la unidad es la que te garantiza los derechos iguales para todos, aparte de otras muchas consideraciones. Entonces, en España, uno de los disgregadores de la unidad es la educación, los 17 sistemas educativos, que disgregan el núcleo común. Y luego en España, por otra parte, es que ningún gobierno se ha ocupado de defender la nación. La nación en este concepto. Claro, una democracia, un país democrático, la democracia es lo que tiene, en fin, no está vacunada, no puede evitar que llegue un loco al gobierno. Esto le puede pasar a cualquier democracia del mundo. Le puede llegar al gobierno un loco. Y yo, en fin, permitirme la expresión, yo como además ya no soy diputada ni nada, pues bueno, siempre he hablado con la misma claridad, pero ahora lo digo también más ancha, ¿no? Porque no puedo hacer daño a nadie de mi partido ni ninguna cosa de esas. Claro, un loco llegó a España al gobierno cuando llegó Zapatero. A Francia puede llegar un loco al gobierno.
Alguien que ponga en cuestión la República, el orden constitucional, la República en el sentido del orden constitucional. Pero en cualquier país de nuestro entorno, ese loco tendría inmediatamente media docena de contrapoderes democráticos, aunque tuviera mayoría absoluta. Y se lo cargaría. ¿Y por qué? Porque la República es sagrada. La República, digo, en el sentido, o el orden constitucional en España. La democracia, las instituciones. Aquí no, aquí, en fin, aquí no se mueve nadie, aquí le dejaron hacer. O sea, todo el mundo le dejó hacer. Y de eso llegamos a lo que tenemos ahora. Si a la desmemoria, eso que no hicieron, que no hemos hecho en España, que en Francia hicieron tarde, que en Alemania hicieron pronto, si a la desmemoria le unes en fin, la perversión del lenguaje, llegas a lo que tenemos ahora. Aquí alguien ha hablado, aquel chico que ha hablado de nacionalismo, de izquierda, de derecha, pero todo es con un lenguaje absolutamente pervertido. En España la gente cree que nacionalismo es lo mismo que patriotismo. O sea, si eres patriota te llaman facha. Bueno, salvo ahora, está pidiendo el voto para el decreto, digo, Sánchez, no puede evitar pasar estas cosas. Está pidiendo el voto para el decreto por patriotismo. Bueno, yo creo que cuando dice patriotismo se la atraganta. Pero claro, es que en España la gente cree, o sea, si eres español, te llaman facha. O sea, porque eres nacionalista español. Oiga, no, que ser patriota no tiene... O sea, el patriotismo, decía Orwell, que el nacionalismo es el patriotismo echado a perder. O sea, que el nacionalismo necesita un adversario. Porque el nacionalismo siempre es contra otro. Porque es contra otro contra el que él demuestra que es superior. Tiene que demostrar que es de una raza superior. El nacionalismo no necesita enemigos. El patriotismo no necesita enemigos. El patriotismo es la defensa del interés general. No necesita enemigos ni de ningún tipo. Justamente todo lo contrario de lo que es el nacionalismo. Pero aquí no ha habido pedagogía. Se ha disgregado, digamos, la educación, que es el elemento fundamental. Nadie ha hablado ni ha defendido en nombre de la nación. Y además se ha pervertido el lenguaje. Cuando se pervierte el lenguaje, se terminan pervirtiendo las instituciones. Y detrás de la perversión de las instituciones viene la perversión del propio sistema democrático. Por eso hablar claro, con datos, o sea, sin tapujos, hablar para que te entiendan, digamos, es lo más patriótico que se me ocurre que hay que hacer. Y que lo hace constantemente, como podéis ver. Tengo una pregunta ahí al fondo, sí. A ver si me oye desde aquí. Sí, perfecto. Oye, sí. Bueno, lo primero, buenas tardes, Rosa, muchas gracias por tu intervención. Creo que a todos nos ha sido de mucho interés. Y bueno, yo quería hacerte dos preguntas, pero que están muy relacionadas. Lo primero es si piensas que este viraje del PSOE, estas tensiones y a Bildu y estos pactos para llegar al poder, si le van a pasar factura en un futuro, porque hemos visto las encuestas, las diferentes elecciones, que parece que al votante del PSOE no le importa que este PSOE se acerque a Bildu como nunca lo había hecho antes. Y mi segunda pregunta es si todos los problemas que han ocurrido o que ocurren hoy en día, que tenemos un parlamento muy fragmentado, que el nacionalismo está en hora punta, en todos lados, esto de que ETA, por ejemplo, matase mucho más en democracia que en la dictadura, estas perversiones en los sistemas educativos que gobiernan los nacionalistas, si esto no ocurre debido a diferentes cesiones en la transición, en la propia Constitución y las diferentes cesiones de la derecha y de la izquierda durante todos los años a nacionalistas que estemos hoy como estamos ahora. Muchas gracias. A ver, voy a empezar por la última parte. O sea, la Constitución no tiene la culpa. Es decir, la Constitución, a ver, yo la cambiaría, cambiaría, no la Constitución, cambiaría artículos de la Constitución. En fin, yo el título octavo lo redactaría de una manera diferente. Yo creo que los constituyentes hicieron lo que entonces podían hacer. Y el constituyente no pudo imaginar lo que iba a ocurrir después. De hecho, la Constitución, a lo mejor la gente no lo sabe, pero no establece que tenga que haber 17 parlamentos autonómicos. O sea, porque el constituyente ni sabía. O sea, da la posibilidad, pero no establece. Por ejemplo, la Constitución no declara que la educación sea competencia de las comunidades autónomas. La declara competencia del Estado, pero no la declara intransferible. Porque al constituyente no se le ocurrió que fueran a transferirse la competencia en materia educativa. Es decir, que la Constitución, en fin, fue lo que en aquel tiempo es una gran Constitución. Yo voy a empezar por decir lo que yo pienso, O sea, es desde el punto de vista
de las constituciones avanzadas en reconocimiento de derechos de los ciudadanos es de las más avanzadas del mundo democrático. O sea, tal y como está ahora mismo. Pero, vamos, le faltan algunas, digamos, algunas cautelas que no estableció internamente porque no creyó que eran necesarias. O sea, no se puede prever todo, no creyó que iban a ocurrir. Pues eso, no se le ocurrió que se iba a iniciar un proceso de transferencia en materia educativa. No creyó que iba a haber 17 comunidades autónomas, las que la Constitución establece, que todas iban a querer homologarse a la otra y hacer sus parlamentos y sus gobiernos. No creyó, o sea, no lo pensaron los constituyentes. Entonces yo creo que la Constitución merece un repaso, no para dar más competencia a los nacionalistas, sino al contrario, para dar más competencias al Estado. Vamos, para que las competencias que son del Estado, las que garantizan la libertad y la igualdad de los ciudadanos, estén garantizadas. Y para que yo soy partidaria de un modelo descentralizado, políticamente descentralizado, un modelo, en fin, el modelo de España es un modelo cuasi federal, que además se combina con lo confederal y que además mantiene lo provincial, o sea, lo unitario, porque se mantienen las diputaciones, que es un modelo de las Cortes de Cádiz, o sea, que es un modelo pre-78, se mantiene el modelo confederal, que es Navarra y el País Vasco, que es relación bilateral, y se mantiene el modelo federal, aunque no se llame así, que son las 17 comunidades autónomas. O sea, no puede haber 3 modelos a la vez, no puede haber. Entonces, yo soy partidaria de un modelo federal, vamos, en fin, de distribución de competencias en políticas, pero en el que esté garantizada, como cualquier federación, Alemania por ejemplo, la lealtad garantizada por ley. ¿Cómo se garantiza por ley? La lealtad de los landes, en este caso de los estados federados con la federación. ¿Cómo se garantiza? Pues que cuando no hay acuerdo, lo que diga el Estado, por decirlo en simple. O sea, si hay desacuerdo, lo que diga la federación, no lo que diga el lander. Bueno, entonces, por concretar, la Constitución no tiene la culpa. O sea, la Constitución es un buen marco, en todo caso lo tenemos quienes la hemos gestionado, quienes la hemos desarrollado. La mayor parte de las veces, sobre todo en los primeros años, con buena voluntad y pensando que se hacía lo mejor. Nadie ha podido comprender, o sea, nadie pudo prever la insaciabilidad, por así decir, de los nacionalistas. El nacionalismo es insaciable. Y cuando frente al nacionalismo tú te bajas los pantalones, perdóname la expresión, te han ganado para siempre. Y eso lo han hecho alternativamente el Partido Popular y el Partido Socialista, que son los que han gobernado en España, porque, bueno, en la época de Suárez era una época completamente distinta. Y luego, habías hecho una pregunta primero sobre... Sí, sobre el Partido Socialista actualmente. Ah, bueno, sí, lo pagará. A ver, sí. Bueno, a ver. El PSOE lo pagará en las urnas, sí. Pero a España le costará mucho tiempo recuperarse. Porque la traición que ha hecho el PSOE a los españoles, a las instituciones democráticas, la ruptura de la cohesión y de la convivencia entre españoles, el emponzoñamiento, es que ha podrido todo lo que toca, desde la justicia hasta la fiscalía, hasta el CIS, hasta todas las instituciones que ha tocado, las ha ido pudriendo. Eso costará mucho tiempo a los españoles que nos recuperemos de eso, a la democracia española, no a los españoles como nosotros. El PSOE lo pagará. Lo pagará no por lo peor, por su pecado mortal, que es el habernos confrontado entre españoles y el haber ido demoliendo la democracia. Eso lo cuento en el otro libro. El haber ido demoliendo continuamente la democracia por voluntad. Lo pagará por la economía, que es un poco lo que ocurrió con Zapatero. Que Zapatero, la primera legislatura, es la que rompió todos los puentes, la que rompió todos los pactos de Estado y, sin embargo, ganó las elecciones, las siguientes elecciones, en el 2008. Y perdió las elecciones en el 11 por la crisis económica, que no se la había inventado él, o sea, que la gestionó fatal, pero no se la inventó él. La primera crisis, que fue la política, se la inventó él, la propagó él, la propuso él y la diseñó él. Sin embargo, a los españoles, cuando les tocaron el bolsillo, cuando llegó al bolsillo, entonces es cuando reaccionaron y entonces es cuando le quitaron, cuando le retiraron la confianza. No tienen perdón de Dios. Los socialistas no tienen perdón de Dios. O sea, el Partido Socialista Obrero Español ha traicionado lo más sagrado. Su propia historia, la de la buena gente, de toda su historia, y ha traicionado, en fin, lo que eso representa, la cohesión entre españoles. Esto no es ni de izquierdas ni de derechas, es una traición democrática, en fin, con mayúsculas. Y lo ha hecho porque quiere, o sea, porque ha querido y porque cree que de esa manera
se garantiza el poder, porque cree que la derecha, en fin, dividida en varias formaciones políticas, nunca conseguirá mayoría, y que él, como no tiene límites, absolutamente ninguno, como ya ha demostrado, pues podrá gobernar pues con todas las excrecencias antidemocráticas y con todo lo que sea, porque no tiene ningún tipo de límite. Yo iba a preguntarle a Rosa. Que le iba a preguntar a Rosa qué diría Heraclio, su padre, que era un hombre socialista, republicano, cabal, honesto y consecuente, si viera hoy al Partido Socialista. Yo creo que la niña lo ha respondido perfectamente, así que me ahorro la pregunta. No, verás, diría lo mismo, lo diría, además arrastraría las eses, porque mi padre arrastraba las eses cuando racista, o sea, cuando les llamaba a los terroristas de ETA, cuando decían cuando hablaban de ETA y tal, mi padre fascistas, extendía la S, ¿no? Porque nunca tuvo ninguna duda de que ETA era lo que era, ¿no? Pero, a ver, en fin, diría, yo creo que lo mismo que yo he dicho, pero es que lo dijo entonces, cuando el Partido Socialista era un partido decente, pero equivocado. Es que cuando se votó la ley de la reforma política, que se votó en referéndum, el Partido Socialista Obrero Español, que era el partido de mi padre, pidió la abstención. Y en casa lo hablamos. Y mi padre nos dijo, a ver, hijos, haced lo que queráis, pero desde luego yo voy a ir a votar. Porque para una vez que puedo ir a votar o no, sin que me multen, porque en los referéndums de Franco tenía que ir a votar y si no iban les multaban, para una vez que puedo ir a votar sin que me multen, por supuesto que voy a ir. Y dos, yo voy a votar a favor. Haced lo que queráis, pero es la hora de la reforma, no la hora de la revolución. Revoluciones ya hemos hecho bastantes, es la hora de la reforma. El 90 y tantos % de españoles pensaron como mi padre, no como el PSOE. Tengo otra pregunta por aquí. Sí, hablando de la memoria, Rosa, todos los países tienen una desmemoria total. Los alemanes tampoco se acuerdan. Cuando llevaban a todos los judíos delante, pensaban que iban de vacaciones. Y cuando terminaron la guerra, no pensaron que todos sabían que iban a la cámara de gas. Luego hicieron una reconciliación entre ellos, porque todos, que eran nazis, se dividieron entre dos al plon chiviricu. Ahí le toca ser del Partido Socialista y ahí le toca ser de la socialdemocracia o cristiano-demócrata. Lo mismo hicieron los italianos, cuando perdieron la guerra. Todos habían sido antes perfectamente fascistas. Y luego se dieron, a esto les tocó entre el Partido Comunista en vez de la socialdemocracia y la democracia cristiana. La resistencia francesa es un fraude. Los mayores colaboracionistas fueron los comunistas que estaban atados por el pacto entre Hitler y Stalin. Aplaudían con las orejas cuando entraban los alemanes en París. O sea que todos mienten con la memoria histórica, y nosotros también. Pero recordando solo una cosa de la memoria histórica, que cuando tú eras socialista nos conocemos de Bilbao los dos. Yo era comunista, y Carrillo lanzó el proyecto de reconciliación nacional en el 56. Sí, señor. No en el 75, en el 56. Ahora, cuando conocí a Carrillo dejé el PC. Eso ya es otra cosa. Pero quiere decir que efectivamente necesitamos en España una idea de nuestra historia, de lo que hemos sido y de la reconciliación y de la que todos nos hemos ido juntos para hacer las cosas. Supongo que tú serías candidata por el Partido Socialista en las primeras elecciones, y yo iba al último de la lista por el PC. O sea, en eso estábamos. Sí, mira, tienes razón en que todos los ganadores, siempre se dice que los ganadores reescriben la historia y escriben, que la reescriben y la escriben, ¿no? Pero la diferencia a nuestro pesar o para peor nuestro es que en España hacemos leyes de desmemoria histórica que las llamamos de memoria histórica. O sea, no es que no queramos contar una parte de la historia, es que cambiamos la historia y además decidimos cuál es la historia, que es la que hemos escrito ahora. Es verdad, Alemania, en fin, los judíos o los polacos o todo el mundo iba hacia los campos y nadie olía ni sentía el fuego ni nada. Pero en Alemania, porque fueron por la coalición que ganó la guerra, hicieron una cosa que a nosotros nos falta
fundamentalmente respecto de ETA. Hicieron un Nuremberg. Y esta es la espina que tiene España. En España no hemos hecho un Nuremberg respecto de la historia del terrorismo y respecto de lo que fue el terrorismo. Un Nuremberg en el que no solamente se condenen los crímenes y a los criminales, sino la historia de terror y la ideología en nombre de la que mataron. Eso lo ha hecho Alemania. Por eso la ideología nazi está prohibida. Y no hay partidos políticos que puedan tener la ideología nazi. Y si alguien hace algo, le meten en la cárcel. Entonces, porque ellos sí han hecho, no han hecho solo la reconciliación, han hecho más. Porque tuvieron un Nuremberg. Y eso falta en España. Ese Nuremberg en España no lo hemos hecho. Ni lo queremos hacer. Se lo hicieron los americanos, ¿eh? Bueno, perdón. Bien, sí. He dicho que porque ganaron con la coalición que ganó, sí, pero lo hicieron. O sea, pero no lo han derogado. O sea, después no han dicho, bueno, no, bien, ahora ya han pasado 40 años, ahora ya los nazis, la ideología nazi. No, condenaron la ideología en nombre de la que se instituían las víctimas. Y en España hemos hecho justo todo lo contrario ya en democracia. Reconocer esa ideología como una más. Porque eso es lo que ha hecho Sánchez. Lo hizo primero Zapatero. Pero lo ha hecho con los pactos de ahora. Reconocer esa ideología que es no solo testaferro, sino albacea de ETA. Reconocerla como una más homologable. ¿Qué homologable? Mucho mejor que ser de derechas. Muchísimo mejor que ser del PP. Muchísimo mejor que ser de Vox o que ser de Ciudadanos. Ni te quiero contar de UPyD. Homologarla. O sea, reconocerla. Claro. Eso es lo que yo no les perdono. Lo que no tiene perdón de Dios. Eso no tiene perdón. Porque no es, o sea, no es solamente, bueno, pactar con ellos. No, es que cuando tú pactas con una gente que lleva por bandera el terrorismo, no solo el crimen, el terrorismo, que es mucho más que el crimen, que cuando pactas con ellos, cuando los reconoces como socios preferentes, estás mandando un mensaje a la sociedad. A los más jóvenes les estás diciendo que esos son como tú, o que tú eres como ellos. Y haces un cinturón sanitario o como quieras a otros partidos por ideología. Y dices que eres progresista. Y eso es un insulto a todos los progresistas que fueron asesinados en defensa de la libertad. Y progresistas no es ser de izquierdas, ¿eh? Progresistas son todos los ciudadanos que han sido asesinados en nombre de las libertades y por defender las libertades, aunque fueran de derechas ideológicamente o como quieras, cristianos, religiosos, de derecha, de la más derecha, lo que te dé la gana. El progreso no es ser de izquierdas. Y los partidos, o sea, ¿cómo se puede pretender llamarse gobierno progresista a alguien que gobierna con los comunistas que siguen pensando que Lenin era un héroe, con los populistas de extrema izquierda que quieren derogar el sistema constitucional, con los nacionalistas, bueno, con todos los nacionalistas de todo pelo, que, en fin, el único partido de extrema derecha que hay en España, o de la derecha extrema, o como le quieras llamar, son los partidos nacionalistas, por su raíz racista, lo que explicaba antes. Se puede ser, o sea, ¿cómo puede ser progresista alguien cuya ideología está basada en el racismo? No hay nada más de extrema derecha que eso. Ah, no, la extrema derecha es el PP, Ciudadanos cuando toca y desde luego Vox. Bueno, a mí me han llamado facha 1000 veces, vamos. O sea, los del PSOE. En fin, y ahora mismo. Bueno, todavía, si hay una semana que durante 3 o 4 días nadie me llama facha, digo, Rosa, te estás hablando. Algo estás haciendo mal. Entonces, claro, esto es lo que hay que explicar a la gente. O sea, que realmente lo que ha hecho el socialismo al abrazar a los albaceas de ETA ha sido traicionar al sistema democrático, no a la izquierda, traicionar a la democracia. Y lo ha hecho con conocimiento de causa. Lo ha hecho porque quiere hacerlo. Lo ha hecho no porque no le quede otro remedio, sino porque quiere hacerlo. Lo ha hecho en Navarra y lo ha hecho en todos los países. Oye, el Partido Socialista de Navarra... Quería agradecer lo que acabas de, toda la charla lo que acabas de comentar, y realmente es lo que ha hecho ha sido romper la libertad, o sea, quitarnos, querer intervenir la libertad, en el fondo, ¿no? Y quería rescatar la primera idea que has comentado al principio, que no te dedicas a la política, pero que eres política porque eres ciudadana, ¿no? Y realmente a mí me ha hecho pensar, y es así, y eso pienso que tenemos que realmente pienso yo que lo voy a, vamos, lo quiero como hacer todavía más, o sea, utilizarlo más y realmente vivirlo más, y yo creo que es nuestro papel, porque a veces vemos
por el manejo del lenguaje, con el manejo de las instituciones, con el manejo de los medios, se habla de los políticos como si fueran un tipo de personas ajenas al resto de las personas, al resto de los ciudadanos, ¿no? Y la política está en nosotros, somos los ciudadanos los políticos, y hemos de ejercerlo, y ejercerlo significa ejercer nuestra libertad y defenderla en nuestro entorno y en las instituciones, por supuesto. Eso que quería agradecerte esa idea y... Abundando en lo cual, ¿tú qué tal te llevas con Feijóo? No me llevo todavía. Oye, no, por si acaso, hombre, cuando tienes un valor, yo creo que hay que aprovechar y que hay que estar ahí. Vete tú a saber. Y si quieres decir que si me voy a ir al PP, te digo que no. No, pero que si podrías estar en la vuelta a la política. Porque me parece A ver, yo que alguien creo como tú debería estar ahí. al hilo de lo que ella dice, es que no hace falta estar en las instituciones o en un partido político. Los partidos políticos son instrumentos imprescindibles de la democracia, ¿eh? Porque de ellos salen los diputados, se constituyen las instituciones, o sea, son instrumentos imprescindibles, pero no es lo único, el único ámbito en el que se puede hacer política. Y bueno, yo eso ya lo he vivido, o sea que, bueno, hago otras cosas y oye, ya está. Me has contestado. Tenía usted una pregunta. Y este chico también, ¿eh? Perdóname. Lo primero, gracias por venir. Lo segundo, cada vez que quito de la tele un telediario, me acuerdo de tu anterior intervención que viniste a Pamplona, en la que ya advertías diciendo que, ya advirtiendo de que el presidente que tenemos ahora mentía más de lo que hablaba. Es una cosa que yo cada vez lo recuerdo más, pero con tu entonación en mi cabeza. Y lo tercero, que está un poco más la peliaguda, si mañana hubiese elecciones, Rosa Díez, ¿a quién votaría para evitar que hubiese más maquetos, más charnegos y más ciudadanos de primera y de segunda? No, es que no es que no quiera contestarte, es que no puedo contestarte en este momento, ¿no? Porque, bueno, vamos a ver, ¿no? O sea, lo que te puedo asegurar es que votaría. ¿Sabes a quién no votaría? A ninguno de los que han pactado, en fin, a todos los que están alrededor de esta gente que está en el gobierno y en fin, alrededor de Sánchez y de todos ellos. Bueno, seguramente cuando se produzca la circunstancia votaré pensando que es más útil para echar a Sánchez del gobierno. Es una de las cosas que Porque me parece que no hay nada, antes he dicho otra cosa que era muy patriótico hacer no sé qué, pero no hay nada más patriótico que echar a Sánchez del gobierno. Entonces cuando se produzca la circunstancia, pues pensaré en esta circunstancia qué de lo que yo pueda hacer con mi voto, qué es lo más útil para echar a Sánchez. Esperemos que más gente opine así, porque por lo que más parece en España, la gente no vota a favor de, sino en contra de. Bueno, nosotros hicimos un partido en el que explicábamos que había que darle a la gente la oportunidad de votar a gusto. Date el gusto de votar a gusto. Pues sí, lo ideal es eso, darte el gusto de ir a la urna y decir, qué a gusto, ¿verdad? Sí, a veces no se da la circunstancia, a veces no encuentras ningún partido con el que te sientes y uy, qué bien. Bueno, pero por eso no te vas a quedar en casa, porque si te quedas en casa, otro vota a gusto en tu nombre. Entonces, esto, para mí, por lo menos, con todo respeto al que considere votar en blanco o quedarse en casa, yo creo que para mí el objetivo será, el día de las elecciones, ¿qué puedo hacer para echarle? Entonces haré, igual no es cierto, pero yo haré eso. Sí. A ver, oye, el Partido Socialista en Navarra ha cometido 3 faltas muy graves contra Navarra. Primero, en la transición era por Arburu y García, ¿sabes quién es García, no? El diputado por Tudela, de socialista, querían la anexión al País Vasco. Y además la querían defender hasta con manifestaciones. Y entonces, gracias a la transitoria cuarta, nos liberamos de eso. Posteriormente, Víctor Manuel Arbeloa los enmendó, los corrigió, gracias a él. Y le llamó Partido Socialista Navarro. Bueno, desde Euskadi. Segundo, en la época de Otano, intentaron crear el órgano común permanente, que yo lo llamo el orgasmo, porque eso era preludio, es una antesala de la anexión. Y ahora lo de Bildu, es el colmo, porque los que hemos estado amenazados por ETA no lo podemos consentir. O sea, son faltas muy graves
y el Partido Socialista. Solo puedo decirle amén. ¿Sí? Yo querría saber qué opina usted del futuro de España como nación, habida cuenta de que hay muchas comunidades cada vez más extremistas y con menos presencia del Estado, le hace el idioma o los símbolos. País Vasco, Cataluña, se están mimetizando Valencia, Baleares. ¿Qué opina del futuro de España? Bueno, lo que venimos hablando, quiero decir que la nación, digamos, defender la nación es defender la democracia, es defender la libertad y la igualdad, no es defender el mapa, sino que la nación es gracias a la nación tenemos ciudadanía, somos ciudadanos de un Estado, de España, y gracias a eso pues vivimos en una democracia. Entonces, ¿qué futuro? A ver, es que no hay alternativa a defender la nación, como no hay alternativa a defender la democracia. Es que para mí es lo mismo, o sea, no hay alternativa. Que será complicado, que está complicado, que efectivamente cada vez se diluye más la idea de España, se diluye porque la quieren diluir, que efectivamente los nacionalistas en un sitio o en otro están subidos. No, los que están subidos al nacionalismo son los socialistas, que se han convertido al nacionalismo. O sea, porque claro, nacionalistas siempre ha habido, pero nunca hemos llegado a esta circunstancia. Ha habido aquí, ha habido aquí digo en el País Vasco, ha habido aquí residualmente, poquísimos. Ha habido en Cataluña, pero bueno, es que ahora es que el socialismo, el único existente, que es el PSOE, pues es que se ha pasado al discurso del nacionalismo, al discurso identitario, habla de la identidad, ha dejado de hablar de la igualdad. Bueno, entonces, ¿qué futuro le veo? Oye, pues le veo el futuro, o sea, es que tenemos que construir la nación, o sea, que tenemos que defender lo que tenemos y que reconstruir lo que hemos perdido. Es que no queda otra alternativa. O sea, yo es que tengo 69 años y es que no hemos llegado hasta aquí para que ahora destruyan todo lo que construyeron nuestros padres y nosotros. O sea, no es esa la herencia que les tenemos que dejar a nuestros hijos. Tú a lo mejor me dices, bueno, pero es que no hay remedio. ¿Cómo que no hay remedio? Solo es echar a quien lo está haciendo de las instituciones. Y eso está en nuestras manos, porque nadie se parece más a un diputado que aquel que le ha votado. Entonces, si la inmensa mayoría estamos en contra, pues la inmensa mayoría les echaremos, ¿no? Claro que es verdad que yo he escuchado muchas veces, a ver, os he dicho, tengo 69 años, he nacido en el País Vasco, he vivido toda la vida en el País Vasco y sigo viviendo allí. Y no he sido nunca nacionalista. Y he escuchado durante toda mi vida que no hay nada que hacer. Durante toda la vida, cuando ETA mataba, decía, al principio decía, algo habrá que darles, ¿no? Porque claro, es que si no, no nos van a dejar de matar. No, con ETA no terminaremos, ¿no? O sea, todo el tiempo el discurso ha sido no podemos. Pues yo creo que el discurso es que sí podemos, no solo porque es el discurso, es porque es verdad. Cuando se murió Franco en la cama, en todo el mundo, tú eres mucho más joven, pero en todo el mundo democrático nadie daba un duro por los españoles. No creyeron que fuéramos capaces de construir una democracia y de hacer la constitución que hicimos y de hacer las instituciones que hicimos. Cuando llegamos a Europa, la primera vez que fueron diputados españoles a Europa, antes de las elecciones europeas, que fueron, nos integramos en Europa y luego un periodo en que fueron 50 y tantos diputados nombrados por el Congreso y por el Senado a Europa, nos miraban raro. Bueno, yo no estaba, pero les miraban todos los europeos, les miraban a los españoles raros. A los 6 meses, ¿sabéis cómo les llamaban? Los prusianos del sur, porque demostramos que éramos gente seria, razonable, trabajadora, bien formada. Bueno, es decir, que hemos ido ganando batallas y hemos ido haciendo cosas que nadie creía que podíamos hacer. Que ahora está en peligro la unidad de la nación, que ahora este gobierno que trabaja en la dirección contraria está, en fin, demoliendo la democracia, que estamos en un momento extremadamente delicado, sí. Que lo vamos a superar, no me cabe la menor duda. Es que no me cabe la menor duda, porque la inmensa mayoría de los españoles somos de eso que alguien ha llamado, muy bien llamado, de la tercera España. Y estamos deseando de tener la oportunidad de demostrarlo. A ver, que yo no soy una optimista loca de estas de... No, es que he aprendido esto, que cuando la gente se pone, no hay quien la pare. Y que bueno, que a ver, en fin, que es que, sobre todo, es que no nos queda otro remedio. Es que tenemos que hacerlo en legítima defensa. Es que no queda otra. Entonces sí, seremos capaces. Porque luego además el viento es cambiante, ¿sabes? Todos esos que ahora mismo están alrededor, porque es lo que se lleva, porque es lo políticamente correcto, cuando se lleve lo contrario, se pondrán también alrededor. Bueno, yo voy a aprovechar la pasión que transmites para preguntar qué vamos a hacer cuando el Alberdi Eguna en 2 semanas se plante Pamplona.
Yo como no soy navarra no puedo decir, pero yo soy, me gustan mucho los refranes. No hay mayor desprecio que no hacer aprecio. Pero eso hemos hecho siempre y por eso estamos como estamos. No, yo creo que una cosa es despreciar sin argumentar, sin hacer discurso alternativo, y otra cosa es callarte y meterte en tu casa. Eso es lo que estamos Es haciendo. distinto. Yo soy partidaria del argumento, del discurso y, bueno, sí, de hacer una defensa, ¿no? De lo que es. El problema es ese, que ese argumento no está. Estamos en la casa, pasivos. Ese es el problema. No estamos debatiendo. Sí. Una pregunta corta. ¿Por qué no hubo una fusión entre Ciudadanos y UPyD? ¿Fue cuestión de egos? Vale. Sí. ¿Fue cuestión de egos o qué? ¿Cuál fue la razón por qué no hubo una fusión entre UPyD y Ciudadanos? Bueno, pues porque... ¿Cuestión de egos? ¿Cuestión de...? Egos no. O sea, por lo mismo que no se fusiona el país y el mundo. Porque son dos periódicos distintos, ¿verdad? En este caso era muy parecido. No. Como la historia demostró. A ver, lo que pasa es que esto es muy largo, ¿no? Pero muy largo digo de explicar, ¿no? Éramos dos partidos diferentes, en fin, en una circunstancia en que quienes dirigen el establishment sin estar en las instituciones tomaron la decisión de que teníamos que unirnos y que teníamos que unirnos alrededor de uno de los dos. Pero tomaron la decisión en los despachos, ¿no? Entonces, primero convencieron a la opinión pública de que éramos lo mismo, como usted acaba de decir. Pero convencieron porque que éramos lo mismo. Nadie sabía lo que había defendido Ciudadanos, entre otras cosas porque no había defendido nada. Porque era un partido que estaba en Cataluña, que no había hecho política nacional, ni tenía un programa, ni un proyecto, ni había defendido nada. Pero convencieron a todos los españoles de que éramos lo mismo. Y los otros ni estaban, pero éramos lo mismo. Y después empezaron a hacer encuestas, a publicar encuestas sin haberlas hecho, en la que entre los dos que son lo mismo va a ganar uno. Por tanto, como son lo mismo, vota al que va a ganar. Y entonces, que no era una cuestión de egos, se lo aseguro, porque, a ver, qué tontería, ¿no? O sea, quiero decir que no, pero es por resumirlo mucho, realmente. Pero realmente es que no éramos lo mismo. Ni habíamos nacido de la misma manera, ni teníamos el mismo objetivo. Ciudadanos es un partido que nació para Cataluña, para quedarse y hacer política en Cataluña, y nosotros nacimos desde el primer momento para hacer política a nivel nacional. Y cuando quisieron dar el paso a nivel nacional, antes de dar el paso, ya desde los despachos de lo alto de la torre decidieron que a los que había que votar eran Ciudadanos. ¿Por qué decidieron eso? En mi libro anterior lo cuento. No en el anterior los anteriores, en uno que se llama Los aventureros cuerdos. Porque cuando ellos estaban en el Parlamento de Cataluña, por decirlo muy resumidamente, cuando Convergencia y Unió se pasó al bando del independentismo, el establishment decidió que hacía falta un partido bisagra y que ese partido tenía que ser Ciudadanos porque estaban en el Parlamento de Cataluña y además, si me permiten, y esto es, en fin, una opinión personal, porque consideraban que era un partido más bizcochable. Nosotros es que éramos muy antipáticos. No queríamos permiso a nadie para nada y claro, nos fue fatal. La gente dejó de votarnos. Les caíamos simpáticos a algunos, pero dejaron de votarnos. Pero dejaron de votarnos después de que alguien les había convencido que éramos lo mismo. Éramos dos partidos que los dos a nivel nacional podíamos habernos entendido en 1000 cosas, ¿eh? O sea, no quiero decir que no, pero... Claro, el problema cuando un establishment se equivoca es que no le vuelven a votar. Entiendo que el problema es que hay una falta de cultura en los votantes, en los ciudadanos, terrible. Eso viene por los políticos y de los medios de prensa, televisión y tal, que parece que están todos comprados, manipulados, utilizados. Y bueno, y ahora entonces, ¿qué nos queda? Los centros de saber, las universidades. ¿Dan la talla a las universidades? ¿Qué? Perdona, que no te veo. Dan la talla a las universidades, la cultura. Hay intelectuales, hay unamunos, Ortega y Gasset. Bueno, no hace falta que haya un Unamuno o un Ortega y Gasset, con media docena que hagan uno, vale, ¿no? O sea, entre todos. El problema es que hay una apuesta, lo decíamos antes, por la desculturización. O sea, no solamente por educar en la mentira y en el odio, sino además por educar mal, en el sentido de por quitar conocimientos. Y acabamos de ver que ya no solamente en EGB, ahora también
en fin, en la siguiente formación, ya resulta que tampoco va a haber notas. Esto no sé si lo llevarán también a las universidades. Si eso es así, pues dentro de nada, cuando tú tengas un título español, en cualquier sitio te presentes, no valdrá nada, porque realmente si no hay valoración, no hay evaluación. Entonces hay una apuesta por la incultura, porque nadie, o sea, no hay persona más manejable que un ignorante, ¿no? Entonces toda esa apuesta. Sí, en España ha faltado pedagogía democrática, lo he dicho antes, pedagogía democrática de la reglada y de la no reglada, o sea, de la reglada, de la que se da en el sistema, y de la no reglada, que es la que proyectamos los políticos en activo, los discursos de los políticos y los medios de comunicación. Y efectivamente, como dice un amigo mío de Cataluña, que hace muchos años me lo dijo, o sea, desengáñate, porque yo hablaba de los medios de comunicación públicos y privados y tal, que digo, desengáñate, en España no hay medios de comunicación públicos y privados, en España hay medios de comunicación públicos y concertados. O sea, y esa es la cuestión. Pero bueno, contra eso también hay que luchar. Siempre quedan resquicios. Yo, en fin, siempre hay medios que te meten y siempre... A ver, ¿qué es difícil? Chicos, sí, ya sé que es difícil. Lo digo porque veo muchas caras que dicen, no, que sí que es difícil, que es complicado. Pero coño, perdón, no lo hemos tenido fácil nunca, ¿no? Entonces, claro que es complicado, pero claro... Pero sobre todo es que no te queda con el medio que da la batalla. Muy bien, tengo pedidas las dos últimas preguntas. Sí, por favor. Sí. Primero que la semana pasada estuve en la universidad don Jaime Mayor Oreja y la verdad que el discurso me ha parecido bastante parecido en algunos aspectos. Entonces, lo primero, si tiene alguna relación personal con él y si la ha conocido, porque me ha recordado bastante. Y lo segundo, que le escucho mucho por la mañana con Federico Jiménez Los Santos, es un gran programa y un grandísimo locutor, Federico también. Y bueno, pues muchas gracias por la charla. Muchas gracias. Sí, los viernes a las 8:30 organizamos la Resistencia desde Es Radio, ¿eh? O sea, todos los viernes a las 8:30. Hay un programa que son 10 minutos organizando la Resistencia. Yo no sé si sabes la música previa, que la pone muy poquito, pero es de un grupo sueco, te recomiendo mucho, es fantástica. O sea, es un grupo sueco que ya no funciona, vamos, que se ha disuelto, vaya. Pero el vídeo de esa canción es justo esa, de unos que cogen una bandera y salen a la calle y se les empieza a sumar gente, y es eso, organizando la resistencia. Vale, o sea, ya he hecho mi minuto de segundos de publicidad. Y Jaime Mayor Oreja, a ver, Jaime es un compañero. Jaime y yo hemos estado en la misma trinchera en el País Vasco, en el Partido Popular y yo en el Partido Socialista, pero la misma trinchera, con los mismos adversarios, con los mismos enemigos, y, en fin, y con el mismo propósito de construir la democracia. Somos compañeros y por supuesto que le conozco, ha sido eurodiputada a la vez que yo y tal, pero sobre todo hemos estado en la misma trinchera y eso no sabes cómo une para siempre. Bien, la última pregunta, por favor. Gracias, Antonio, por permitirme preguntar dos veces. Lo primero. ¿No se ha dado cuenta? No, siendo tú, tengo el super porque soy vocal de Juan Pablo. Nada, algo que he venido pensando desde siempre y que ahora me ha venido a la mente en todo esto de este juego político actual es bueno, es un término que no es nuevo, o sea, Montesquieu, ¿no? La separación de poderes. Pues mi reflexión previa a mi pregunta es que en España actualmente, y bajo mi modesto punto de vista, tenemos un poder judicial secuestrado, un legislativo pervertido y un ejecutivo hiperhormonado y que copa mucho más el poder, mucho más cuando se establecen alianzas como la Frankenstein, entre comillas, de Sánchez de ahora o cuando ha tenido mayoría absoluta. Eso es porque en ese sentido, y directamente te preguntaré porque no quiero exponer lo que yo haría. ¿Qué se puede hacer para que podamos tender hacia una verdadera separación de poderes con poderes limpios, equitativos y que realmente sean independientes y que unos puedan controlar a los otros, que al final es un poco también la base de las democracias, ¿no? Modernas. Se puede y se debe hacer. O sea, ¿qué se debe hacer? Bueno, pues derogar la ley del 95,
que fue la ley por la que se estableció el nuevo sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial y todo lo que de ahí se deriva, volver al modelo de la Constitución, cumplir lo que dice Europa, todas sus instituciones, que lleva años y años y años diciéndonos que el sistema judicial español es un sistema intervenido y que los políticos nombran a los jueces que después les van a juzgar a los jueces. O sea, eso hay que cambiarlo. A partir de ahí, bueno, pues yo creo que ahí ganaríamos ya bastante, ¿no? Ten en cuenta que el gobierno lo que quiso no solamente mantener, este gobierno no solamente quiere mantener este sistema, sino que quiso hacer una ley para que el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial, en vez de los 3/5, valiera con la mayoría absoluta. Es decir, que el Consejo respondiera únicamente a la mayoría del gobierno. De forma que el gobierno controlara el Parlamento, porque lo controla, y controlara el Poder Judicial. O sea, se cargara la democracia, porque la base de la democracia es esa, son los 3 palos. Por eso digo que Sánchez está demoliendo la democracia. Entonces, bueno, creo que esa es la batalla. Ahora mismo no han podido con todo, o sea, en la justicia, en fin, no han podido hacer lo que querían porque Europa, menos mal que estamos en Europa, les ha frenado. El Tribunal Constitucional, que todavía no lo tienen controlado, ha declarado por 2 veces inconstitucional el estado de alarma, que es que ningún país de nuestro entorno le declara a su Tribunal Constitucional que es inconstitucional 2 decisiones y siguen el gobierno. O sea, se hubieran tenido que ir a casa, y no es en España. O sea, que, pues, como que no pasa nada, y bueno, y defenderlo, porque eso son... O sea, cuando la democracia no es una cosa abstracta, es en concreto esto, ¿no? Un ejecutivo controlado por el legislativo y un poder judicial que a su vez no está controlado más que por ellos mismos, o sea, y que obedece a la Constitución y a sus normas. Bueno, eso hay que defenderlo con uñas y dientes. Y con esto yo creo. Pues un momento, porque les voy a poner tarea. Lean ustedes Maquetos, el libro, conozcan a Heraclio y a María, los padres de la niña, comprueben cómo Heraclio y María han dado perfecto fruto en esta mujer valiente, audaz y aguerrida. Y por supuesto, las últimas palabras son tuyas, Rosa. No, bueno, yo creo que ya he dicho bastante, les he dicho todo lo que se me ha ocurrido, todo lo que me ha venido a la mente y se lo he dicho, en fin, con mis palabras, ¿no? Para que me entiendan. Les agradezco mucho, como les he dicho al principio, su presencia. Para mí ha sido muy enriquecedor este intercambio de opiniones, este debate. Ha sido muy hermoso que ustedes hayan querido venir a compartir esta tarde y decirles que si hay alguno que se haya quedado con el libro sin firmar o que no lo esto, pues que yo me voy a sentar ahora, si hay alguien que quiere, pues le firmaré los libros y de verdad, muchísimas gracias y oigan, orgullo Maqueto.